Hola, soy la doctora Flavia Castro. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la enfermedad renal crónica. La enfermedad como tal es el punto final de muchas enfermedades que al final afectan el riñón, tales como enfermedades sistémicas como la hipertensión, diabetes, que al punto llegan a afectar el riñón, como también enfermedades propias del riñón. Estas se conocen como enfermedades primarias, cuando es meramente el riñón el afectado, y secundarias, cuando son una enfermedad sistémica que termina afectando el riñón. Como tal, el concepto de enfermedad renal crónica son las alteraciones estructurales o funcionales del riñón por más de 3 meses. El tiempo es importante porque marca un punto de irreversibilidad. ¿Qué son las alteraciones estructurales? Las alteraciones estructurales son, por ejemplo, las que podemos ver en los estudios de imagen. Si un paciente tiene piedras, múltiples piedras en los riñones, que usualmente las personas piensan que tener piedras no es una enfermedad renal crónica, y sí lo es porque es una alteración como tal anatómica del riñón que termina produciendo una obstrucción del flujo urinario, y si es que perdura por más de 3 meses o muchísimo más tiempo, termina afectando la función. Otra alteración estructural podría ser quistes, por ejemplo. Un paciente con múltiples quistes es catalogado como una enfermedad renal crónica. Dentro de las alteraciones en la función tenemos medidas de función del riñón de manera indirecta. Por ejemplo, la creatinina, la urea. He escuchado que pacientes que tienen, por ejemplo, piedras en los riñones, pero la creatinina está normal, no consideran que tienen una enfermedad renal crónica, y esto es un error. Tenemos mucho tiempo de tener piedra en los riñones, y principalmente si tenemos más de un episodio de piedra en los riñones, es decir, somos formadores de piedra, tenemos que catalogarnos como un paciente con enfermedad renal crónica. Porque al final, aunque en este momento la creatinina no esté afectada, eventualmente lo estará. De igual forma, hemos tenido muchos pacientes que han sido tratados mucho tiempo por enfermedades como infecciones de vía urinaria, porque en el examen de orina hay leucocitos y se les da antibióticos y nunca mejoran, y tal vez esto es una alteración de algo que se conoce como el sedimento en el examen de orina. El examen de orina es estéril, no debería haber muchas células como tal. Cuando hay un número aumentado de ciertas células, ya sea leucocitos, eritrocitos, que son sangre, o proteínas, es una afectación renal y tenemos que determinar la causa. No siempre es una infección la que nos está provocando esto, y habría que profundizar en esto. Ahora vamos a hablar acerca de qué pacientes tienen mayor propensión o factores de riesgo para la enfermedad renal crónica. Hay factores de riesgo no modificables, que no podemos hacer nada por ellos, y hay factores de riesgo modificables. Pero de los no modificables se refieren a aquellos que nos hacen propensos a tener una enfermedad renal crónica, pero que no podemos cambiar. Por ejemplo, haber nacido de manera prematura, como tal, ya tenemos menos unidades funcionales en el riñón y tenemos más predisposición a tener una enfermedad renal crónica. La edad de los pacientes, después de los 60 años, pues sí, tenemos lamentablemente mayor propensión a esto. Tenemos también el sexo, casi el 60% de los pacientes renales crónicos son hombres. Dentro de los factores modificables, estos son los más importantes porque son dentro de los que podemos tomar acción, además de que son los puntos que tenemos que vigilar a lo largo de nuestra vida para, ya sea si no tenemos enfermedad renal crónica, no padecerla, o si tenemos una enfermedad renal crónica, lograr que no progrese a un mayor estadio. Entonces, dentro de esto tenemos la hipertensión, controlarnos la presión con cierta frecuencia, por lo menos una vez cada 2 semanas, o si ya tenemos un diagnóstico de hipertensión, por lo menos 2 veces a la semana para ver que esté bien controlada. La diabetes, tomar los controles de azúcar en ayuna y estar valorando que no se suba, o peor, si ya somos diabéticos, llevar un muy buen control. El ácido úrico, tenemos que evitar que lo tengamos en rangos adecuados. El colesterol también es un punto que también nos hace que progrese más la enfermedad renal crónica. Dentro de la dieta hay cosas que debemos comer y cosas que no debemos comer. Dentro de las cosas que no debemos comer, pues, se encuentra la sal. Intentar disminuir lo más posible el consumo de sal. De igual forma, los azúcares o también las carnes rojas. Intentar que sea lo menos seguido posible, aunque tampoco es debido. Dentro de los que debemos consumir, que son alimentos que nos ayudan a que dentro de nuestro equilibrio en sangre de lo ácido con lo base se encuentre más hacia lo base, que es lo que protege más nuestros riñones, está el consumo de verduras y frutas con bastante frecuencia. Además, muy importante, sobre todo de entre nosotros que es un país bastante caluroso, la adecuada hidratación, por lo menos entre 2 a 3 litros al día, pero si es un día muy caluroso o tuvimos mucha actividad física, por ejemplo, y sabemos que nos deshidratamos más, hay que reponer mucho más líquido. Para concluir, sí,
doy la recomendación de que aunque nos sintamos sanos como tal, si hagamos cada cierto periodo de tiempo, por ejemplo, un estudio de control de creatinina, de examen de orina, control de presión y azúcar, y acudir a su médico, ya sea su internista o su nefrólogo, para poder ver que todo esté en orden. Porque lamentablemente esta es una enfermedad en la que los síntomas se pueden presentar en una etapa muy tarde.